Sacerdote fiel, Fray Pío María, alza tu voz para que todos conozcan las verdades del Fiat Supremo, Fiat Supremo. The Fiat Supremo, Fiat Supremo. Verdadero. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote ante mí me adoras. Entonces Jesús le respondió: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor, palabra del Evangelio, que borre nuestros pecados. Sean alabados Jesús y María. Queridos, el título que he dado a mi copia y pega es este: del jardín al desierto, del pecado al reino escatológico. Se lo repito así. ¿Podría leer un resumen de lo que decimos? Del jardín al desierto, del pecado al reino escatológico. La Escritura, yo he tomado en su conjunto esta palabra de Dios, no solo en el Evangelio. He proclamado para ese Evangelio, pero la he tomado. En conjunto, entonces, la Escritura hoy nos lleva a los orígenes y al cumplimiento. En el jardín del Edén vemos al hombre creado para vivir en la voluntad de Dios. Este debe ser un punto al que debemos regresar por toda la eternidad. El hombre fue creado para esto, para vivir en la voluntad de Dios. Por eso Jesús dio ese título a los escritos de Luisa, para hacerlos llegar a la iglesia. Clarísimos. El llamado de la criatura al orden, al lugar y al propósito para el que fue creada por Dios. Por lo tanto, el propósito es que el hombre viva en la voluntad de Dios. Si el hombre no logra este propósito, si no alcanza este objetivo, siempre será infeliz. Puede hacer de todo, pero siempre será infeliz, porque no alcanza el propósito para el que fue creado. Así que en el jardín del Edén vemos al hombre creado para vivir en la voluntad de Dios, alimentado por el árbol de la vida, vestido de luz y en comunión con el Creador. Génesis 2:9, Génesis 2:15. Pero de repente entra una voz. ¿Qué dice esa voz? No morirás en absoluto.
porque sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Génesis 3, 4-5. Tus ojos serán como los de Dios. Es la eterna mentira. Vivir sin Dios creyendo que eres Dios, esto está pasando, esto no está pasando. Es la mentira eterna. Vivir sin Dios creyendo ser Dios. Adán no muere inmediatamente en el cuerpo. Y sin embargo, se le había dicho que moriría, pero no muere de inmediato en el cuerpo. De hecho, vive 930 años. ¿Se imaginan qué cuerpo era ese cuerpo donde habitaba la voluntad divina? Voluntad. Vive 930 años después del pecado, 930 años. Ni siquiera el pecado logra destruir ese cuerpo. Inmediatamente ese cuerpo, tan maravilloso. Pero Adán no muere de inmediato en el cuerpo, sino que muere en el espíritu. En cambio, de inmediato, inmediatamente, así que era totalmente cierto. Apenas comas, morirás, nosotros de inmediato, ya después del pecado, solo en la materia, en fin, cómo cambia todavía. Pero están esos zombies que caminan, pero está muerto en el espíritu. En cambio, este es el gran problema. Adán muere en el espíritu, pierde la voluntad divina y nace el hombre dividido, desnudo, temeroso. Génesis 3, 7, 10. El pecado entonces no es comer un fruto, claro, el pecado es salir de la voluntad de Dios. Cada vez que esto sucede se muere, pero alguna vez se lo han preguntado ustedes, ¿por qué la iglesia es depositaria de estas bellezas infinitas? Cuando uno comete un pecado mortal, es decir, grave, no lo definimos como mortal. ¿Alguna vez has visto a alguien que haya pecado gravemente y haya muerto? Entonces, ¿qué nos dice la iglesia? ¿Alguna idea? No, es el mismo concepto. Ha muerto en el alma, ha perdido la conexión con Dios, está muerto, queda su cuerpo, pero por dentro está muerto, está muerto. Son como esas manzanas hermosas por fuera, pero que por dentro ya tienen el gusano, las abres y están todas dañadas. Quiero abrirla completamente, podridas, muertas por dentro. Entonces ese es el asunto, ¿no? Así que el pecado no es comer los frutos, el pecado es salir de la voluntad de Dios. San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 19, dice: lo proclama solemnemente, por la desobediencia de uno solo, todos han sido constituidos pecadores. Pecadores. Pero enseguida añade, y esta es la buena noticia. Siempre nos quedamos en esta primera noticia. No llegamos a profundizar bien en la Escritura. Hemos hablado tanto de este mal. Sí, lo entiendo, pero nosotros tenemos algo más grande. Pero enseguida se alcanza por la obediencia de uno. Solo todos serán constituidos justos. Y este uno tiene un nombre, ¿cómo se llama? Jesucristo. Ese uno es Jesús, el nuevo Adán. Aquel que nos ha llevado a un nivel superior al del primer Adán. Esto ya es toda una realidad, pero queridos, todas estas son cosas adquiridas. Solo debemos conocerlas, creer en ellas, vivirlas y ponerlas en práctica. Esto ya es toda una realidad. Así que dijimos ahora desde el jardín, después del pecado, terminamos en el desierto. Adán cae. En el jardín de la abundancia Jesús vence el desierto del hambre. ¿Lo entiendes? Adán cae en el jardín de la abundancia, mientras que Jesús vence en el desierto del hambre. Y ustedes podrían decir, pero Jesús venció, justamente porque no entramos en el corazón de Dios, en la Escritura. Pero Jesús, como dijo, yo he vencido al mundo. Si yo lo he vencido, tú también lo has vencido. Si tú estás en mí y yo en ti, tú ya has vencido. Ya ha vencido al mundo. Jesús vence en el desierto del hambre. Adán toma lo que no le es dado. Jesús rechaza lo que Satanás le ofrece. Adán escucha a las serpientes. Jesús escucha solo al Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Jesús escucha solo al Padre. En el desierto Jesús reconstruye al hombre.
ten cuidado, porque esta es la Cuaresma, este es un momento de gracia infinito, este de la Cuaresma. Justo allí Jesús reconstruye al hombre. Jesús en el desierto reconstruye al hombre donde Adán deseó el pan sin Dios. Jesús vive de la palabra, Mateo 4:4, donde Adán quiso ser como Dios y sin embargo ya era Dios por participación. Incluso en esto lo engañó. Como Dios, donde Adán deseó el pan sin Dios, Jesús se somete como hijo. Donde Adán adoró a sí mismo, Jesús adora al Padre. Aquí, precisamente aquí, nace el hombre nuevo, el hijo del fiat divino. Justo aquí nace este momento de gracia que es grandísimo. Vivámoslo con esta profundidad, con esta intensidad, porque el desierto es precisamente el lugar de la recreación y del reino. Recreación significa crear de nuevo, es decir, volver al origen. Ya les he dicho, en el verdadero concepto católico, así explicitado de manera muy lúcida y maravillosa. Gracias. Padre San Ireneo, la escatología, es decir, lo que estamos viviendo, que ya es inminente, no hará otra cosa que llevarnos a la protología. Aquello a lo que habíamos sido destinados es como si se hablara de recreación, de llamado, no dice llamo, sino el llamado. Todo llevarlo de nuevo a aquel origen maravilloso. El desierto no es castigo, es vientre, es laboratorio del reino. Solo en el desierto muere el hombre viejo, calla la voz de la serpiente, habla la voluntad de Dios. Y la Cuaresma es esto es la Cuaresma, vamos. Esta es la Cuaresma que debemos vivir con esta lucidez, con esta belleza. Así que todo esto es el desierto. 25 de junio de 1928. Después de esto, dice Luisa, seguía mi recorrido en el fiat divino. Siguiendo a mi Jesús, cuando tomó el camino del desierto, pensaba para mí. ¿Y por qué Jesús tomó el camino del desierto? Le dije, mi copia y pega es clarísimo porque es copia y pega, no hay nada de mi parte sagrada. Es decir, es Jesús quien comenta a Jesús. Qué paraíso, qué maravilla Jesús que comenta a Jesús. Aquí vamos sobre seguro, es Jesús quien se interpreta, quien se comenta a sí mismo. Aquí no había almas que convertir, sino en la rutina profunda. Eran almas que él buscaba. Pero mientras pensaba esto, mi dulce Jesús en un momento se volvió hacia mí y me dijo, hija mía, la compañía alivia el dolor y lo disminuye, en cambio el aislamiento lo hace real. ¿Has entendido la importancia de estar cerca de los enfermos, de quienes sufren? Es más, es mejor que no hagas nada, solo pon tu mano en la suya y haz un gesto y reza, porque el aislamiento lo incluye todo. Sentir una mano al lado, sentir que alguien está compartiendo contigo, ya cambia la perspectiva, lo cambia todo. Así que la duplica y la endulza. Quiero irme aislado al desierto para sentir en mi humanidad toda la crudeza del aislamiento que había sufrido mi divina voluntad. Durante tantos siglos por parte de las criaturas, ustedes saben que Jesús en estos escritos identifica precisamente esos muchos siglos. Habla exactamente de 6.000 años y de 4.000 años después de que estuvo la madre con él. Habla clarísimo, ¿no? Pueden ir a revisar todos estos conceptos. Mi humanidad debía ascender al orden divino y descender al orden humano para poder encerrar los sufrimientos de uno y otro. Y tomando yo toda la parte dolorosa que separaba al hombre y a Dios, los hago unirse de nuevo en el abrazo y el beso de su Creador. Este es el propósito de la encarnación. Deben comprender bien estos conceptos. Este es el propósito de la encarnación, devolver al hombre la vida divina. Justo el domingo pasado, aquí celebré un bautismo, administré un bautismo. Volvieron a resonar en mí esas palabras que tienen un eco maravilloso cuando las veo en acción, cuando le dije al niño, recibe la vida divina que se te da como don, esa vida divina que habíamos perdido y que ahora se nos devuelve como regalo. Pero dice Jesús, no fue solo esto, sin embargo, el propósito de mi ida al desierto. Aquí lo aclara.
Debes saber que nuestra majestad adorable, al formar la creación, escucha bien, porque si profundizas en esto, comprendes bien lo que está sucediendo en la creación. Me parece que escuché que hacia Salerno hubo otro temblor, 4.8, me parece que lo escuché hoy. Comprendan bien lo que está ocurriendo en la creación, comprendan bien qué movimiento hay ahora en la creación. Pero no fue solo este el propósito de mi ida al desierto. Debes saber que nuestra majestad adorable, al formar la creación, estableció que todo debía estar poblado de habitantes. ¿Cómo conciliamos esto con lo que dice el hombre hoy? El hombre dice que 8.000 millones están muertos. Jesús dice que si una fuese hija, que Él puede dar por 80.000, de 80.000, de 1.000, de miles, de millones. ¿Cómo conciliamos esta cosa? ¿Quién tiene razón? ¿Por qué? ¿Cómo lo conciliamos? Tiene razón Jesús, tiene razón Dios. Escuchen cómo está hecho esto. Por lo tanto, todo debía estar habitado por moradores. La tierra fertilísima, fertilísima, rica en plantas abundantes, de modo que todos debían abundar. Todos debían abundar. Dice, hoy me como un quintal de cerezas, todo debía abundar, nada de ayuno, todo debía abundar. Ven estos conceptos, lo claros que los tenía mi hermano, mi gran hermano San Ireneo. Ven lo claros que tenían estos conceptos los padres de la iglesia. Cuando San Ireneo decía que en este reino un solo grano de uva habría dado 25 metros de vino divino, es decir, 973 litros de vino, era para mostrar cómo era la creación. Cuando el hombre pecó, atrajo sobre sí la ira de la justicia divina y la tierra quedó así para siempre. Antes no existía el desierto, ¿digo bien o digo lo correcto? ¿Dices lo correcto o no? La tierra quedó desierta, infértil y en muchos lugares despoblada, imagen de esas familias estériles donde no hay risa, ni fiesta, ni armonía. Porque sin descendencia no hay quien rompa la monotonía de los dos códigos, y sobre su ánimo pesa la pesadilla del aislamiento que los lleva a vestirse. En cambio, donde hay descendencia, siempre hay algo que hacer, que decir, una ocasión para celebrar. Así fue la familia humana. Mira el cielo cómo está poblado de estrellas. ¿No te parece? ¿A quién te recuerda esto? Porque Jesús está hablando a Adán, a Abraham. Mira el cielo, mira el cielo, mira la arena. Y tú tendrás una descendencia infinita. Mira el cielo cómo está poblado de estrellas. Esta noche Jesús nos está hablando a nosotros en los mismos términos de Jesús, en el mismo discurso. La tierra debía ser el eco del cielo. Llena, repleta de habitantes, ¿pero cuántos? Llena de habitantes, ¿pero cuántos? ¿Cuántos? Tienen que ver cómo será esta tierra, ¿cuántos? 8.000 millones. ¿Pero qué son? 8.000 millones. ¿Pero qué son? 8.000 millones llena de habitantes. Y debía producir tanto como para hacer a todos ricos y a todos felices. Sí, aparte de eso, querido. Pero ustedes creen en esto, yo lo creo hasta el fondo. Y volverán a presentarse así, todos ricos y todos felices. Entonces, cuando el hombre se apartó de mi voluntad, es decir, se desconectó de la voluntad de Dios. Cuando el hombre se apartó de mi voluntad, cambió sus costumbres y yo quiero ir al desierto. Ese es el propósito. Esto es lo que realmente es la Cuaresma para cada Dios. ¿Qué debería ser? Quiero ir al desierto para traer la bendición de mi Padre Celestial. Queridos, donde Dios bendice, todo florece. Porque sucede tantas veces. Si Dios bendice una piedra, se convierte en un bocadillo con mortadela. Si Dios bendice, todo florece. Esto es lo que debemos atraer, la bendición de Dios. Atraer la bendición de Dios es atraer mi voluntad para reinar, para restaurar la tierra. Vean que son términos precisos. Restaurar, nunca usa otros términos, restaurar. Es decir, para decir que mi proyecto es preciso y maravilloso desde el principio. Isaías 46:10.
Yo conozco el final desde el principio. Todo es maravilloso, todo detallado. Restaurar la tierra, poblarla por todas partes y hacerla fecunda, de modo que la tierra producirá otros seres aún más hermosos, hasta hacerla 100 veces más fértil y de una belleza deslumbrante. Estas grandes cosas las hará el reino que yo les he mandado pedir en el Padre nuestro. Queridos, aquí está en juego toda nuestra vida y de manera especial también esta Cuaresma, que la veo muy decisiva para nuestro futuro, pero en realidad no le pedimos esto de verdad. Miren, pedir esto, las pruebas de la vida nos muestran si realmente creemos, ¿verdad? Ha dicho, son las pruebas las que nos muestran si realmente creemos en esto que está diciendo Jesús. Y aquí se trata de comprometer la propia vida, de dar un giro a la propia vida, de tener la certeza de este reino. Qué grandes cosas logrará el reino de mi Hijo. A ti, divino, mucho. Os dije que os contaría lo que está pasando, tanto que todos los elementos están en vilo. Los elementos son agua, hay agua. Agua, fuego, tierra, aire, todos están en expectativa, todos están esperando esto, todos. Por eso la creación gime, el gran San Pablo que lo había visto bien, la creación gime y sufre los dolores del parto, todos, tanto que todos los elementos están en expectativa. El sol, el viento, el mar, la tierra y toda la creación, para sacar de su seno todos los bienes y efectos que contienen. El amigo Fritz o compadre que viene al lado lo sabe. Por eso el amigo Fritz lo sabe todo esto, sabe que la tierra no será tocada, será transformada, tierra nueva, la misma tierra y cielos nuevos. Sabe esto, ¿entienden? Por eso, porque sabe bien esto. Para sacar de su seno todos los bienes y efectos que contienen, porque al no reinar en medio de las criaturas, la voluntad divina que las domina, no sacan todos los bienes que encierran los vínculos. Pero ¿no entienden que es facilísimo entender esto? Es como si la creación viera monstruos y dijera, pero ¿por qué tengo que darles bienes a estos monstruos que están en contra de aquel que los ha creado? Ya es bastante que les doy lo mínimo para sobrevivir. Esto es lo que está diciendo San Pablo cuando dice, espera el regreso a los hijos. La razón no nos lo concede porque no nos reconoce como hijos. Esta debería ser la cualidad, ponerse en esta posición correcta. No se distraigan con otras cosas que ni siquiera logramos hacer. Esto sería ponerse en nuestra posición correcta, la de los hijos. Escuchen, aquí lo dice claramente Jesús, que dominan, no sacando todos los bienes que retienen. Dándoles solo lo que les conviene, a modo de limosna y de asiento, dice, sabes bien que te lo doy, ya es mucho que todavía te doy lo mínimo para resistir, para vivir. Así que la tierra no ha producido todos los gérmenes, el sol, al no encontrar todos los gérmenes, no produce todos los efectos y los bienes que posee. Y así sucede con todo lo demás. ¿Pero qué están haciendo ustedes, científicos? ¿Has entendido por qué no sale? Todo está listo, pero el sol no encuentra estas semillas y no puede salir todo el bien que tiene la tierra. Apenas esto se coloque en su sitio y todo saldrá a la luz. No es que esté reinando Panariello, que desciende de lo alto. Ya es toda una realidad a nuestro alrededor, tanto que almas místicas serias lo ven, lo experimentan. Ya es todo verdad y nosotros, como hijos del divino, deberíamos vivirlo plenamente en la fe. Ya es esto, ya tendrán la certeza de esto, porque tenemos los elementos de la Escritura, tenemos los elementos de los padres, la base de la estructura, la base de los padres, la base del magisterio. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Han visto cómo Jesús ha vencido al enemigo? Con la palabra, creyendo en la palabra. Tú dices, pero está escrito, Y sin embargo, Jesús era Dios, podía dialogar con él y razonar con él, pero no descendió a eso, se detuvo en la palabra. Está la palabra y con la palabra está todo. Está la palabra. Así que la tierra no ha producido todos los gérmenes, el sol no gobierna todos los gérmenes, no produce los buenos efectos que posee, y así con todo lo demás. Por eso todos esperan el reino del Padre.
nuestro todos y nosotros todos. Significa todos, es decir, todos aquellos que esperan el reino de los hechos para mostrarles a estos cuán ricos son y cuántas cosas maravillosas ha puesto en él su Creador, por amor a aquellos que debían ser hijos de su voluntad. Entonces, queridos, esto es lo que dice el Salmo que hemos programado, el Salmo 51. El Salmo 51, desde este punto de vista, es el grito del nuevo Adán. Ya he tocado uno de estos temas, este aspecto. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mí un espíritu salvo. ¿Recuerdan cuando aquí entra este salmo? Este es el salmo de David. David cometió un pecado terrible, un pecado público, uno de los más graves, adulterio y asesinato. ¿Hizo algo tremendo? David, el gran rey David. Después de esto, cuando el profeta le hace tomar conciencia de lo que ha hecho, David saca a la luz esta obra maestra, que es algo maravilloso. Este salmo, recuerda en la memoria, mírame, oh Dios, según tu misericordia, en tu gran amor, borra mi pecado, lávame de todas mis culpas, límpiame de mi pecado. Reconozco mi culpa, mi pecado está siempre ante mí, contra ti, solo contra ti he pecado. El pecado, eso que no debía hacer. Este es un salmo que deberías saber de memoria, un salmo penitencial por excelencia. Pero hay este punto, sin embargo, que es muy especial. Este punto es realmente especial. No dice repara. David dice que crea, que ya está hecho, es una experiencia. Él dijo, yo vuelvo a hacerlo de nuevo. O tal vez tú me cambias, o tú mismo lo creas. Me devuelves totalmente al origen. O yo trabajo sobre esto. Dios, no dice Dios, repara, dice crea, es una nueva creación, quiere la nueva creación, es la petición de volver antes del pecado. Diciendo nada, no quiero ofender nunca más. Volumen 23 de noviembre, que recuerdan de memoria la destrucción del pecado, pedir la destrucción del pecado, quien ha experimentado verdaderamente la unidad radical. Y dice, pero sin ti no puedo hacer nada, sin ti no puedo hacer nada. Tú me recreas, me devuelves a ese estado original o yo seguiré ofendiéndote. Y no tiene miedo. Quien ha hecho esta experiencia, la experiencia del invierno, tiene miedo, tiene terror de ofender al amor. Tú me has amado tanto y yo todavía no logro, por tu amor, dejar de ofenderte. Entonces dice, es la petición de donar antes del pecado, pero aún más, volver a vivir la voluntad de Dios como Jesús y María. Como Jesús y María. María, la llena de gracia, nos muestra el camino perfecto. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Ella custodia y vive en plenitud la voluntad de Dios y nos muestra el modelo del regreso del Fiat. Tenía un pasaje, pero lo tengo que saltar porque ya he tomado mucho tiempo. Se los menciono solamente, ¿de acuerdo? 28 de abril de 1926. Estaba pensando para mí misma, dice Luisa. Mi dulce Jesús, cuando habla de su hombre, casi siempre une juntos el italiano de Luisa, ¿no? Casi siempre juntos es el italiano de Luisa. Así que quiere decir, muy a menudo une a la soberana reina del cielo o bien la creación. Parece que está tan decidido a hablar tanto de una como de la otra, que va buscando ocasiones, pretextos, hallazgos para manifestar lo que hace su santísima voluntad, tanto en la mamá celestial como en la creación. Salto la parte de la creación, queridos, porque ya he tomado mucho tiempo, paso a la mamá celestial. Pero la que supera todo. Después de haber hablado de la creación, dice, pero lo que supera todo es mi mamá celestial. Ella es el nuevo cielo, es el sol más resplandeciente, es la luna más brillante, es la tierra más florida. Todo lo encierra en sí misma. Y si cada cosa creada encierra la apariencia de su propio bien recibido de Dios, mi mamá encierra todos los bienes juntos. Piensen un poco, eso sí que es corredentora y mediadora. Pero ¿cuándo aprovecharán estas maravillas? Escuchen un poco, ¿quién es esta criatura? Aquí, ella encierra todos los bienes juntos, porque está dotada de razón y, viviendo mi voluntad, integra en ella la plenitud de la gracia, de la luz, de la santidad, crecía según un modelo.
Cada acto que hacía eran soles, estrellas que mi voluntad formaba en ella, así que superó la creación. Todo es mi voluntad íntegra y permanente. Ella hizo la cosa más grande. Está en Pedro el que suspira por el dolor. Por eso mi madre es reina en medio de la creación, porque superó todo y mi voluntad encontró en ella el alimento de su razón, que es íntegra y permanente. La hacía vivir en ella. Había suma plenitud y se daban la mano mutuamente. No había fibra de su corazón, palabra o pensamiento sobre los que mi voluntad no poseyera su vida. Aquí es donde mamá quiere llevarnos, aquí esto es lo que quiere a sus hijos aquí. En esta seguridad total, en esta seguridad, ¿y qué no puede hacer una voluntad divina? Todo. Ven el paso siempre de Jesús. Habla de la mamá y dice, ¿y qué puede hacer una voluntad divina? Si lo hizo en mamá, si ustedes se lo permiten, lo hará también en ustedes todo. No hay poder que le falte en lo que puede hacer. Por eso se puede decir que mi mamá lo hizo todo y todo lo que los demás no podrían hacer ni podrán hacer todos juntos. Lo hizo ella sola. Por eso no te sorprendas si de Dios la creación es la soberana reina, porque debo señalarte ejemplos más perfectos donde mi voluntad tiene vida perenne y que nunca he encontrado obstáculo en su campo de acción divina para poder obrar cosas dignas de sí misma. Por eso, hija mía, si quieres hacer una santa cuaresma, añado yo, pero todavía estoy hablando de Blasio. Si quieres hacer una verdadera cuaresma, una santa cuaresma, por eso, hija mía, si quieres que el Fiat Supremo reine como en el cielo, que es lo más grande, ¿qué nos queda por hacer para las generaciones humanas? ¿Habéis oído? He aquí, todo lo que se está moviendo es lo más grande que nos queda por hacer. Y todos sienten que hay algo demasiado grande en juego, demasiado grande, algo más grande por hacer para las generaciones humanas. Haz que mi voluntad ocupe el lugar soberano en ti y que viva íntegra y permanente por encima de todo lo demás. No te preocupes por tu incapacidad. Gracias. Espejo de mis deseos, siempre soy yo el centro de este maldito estiércol. No te preocuparé ni por las circunstancias, ni por las cosas nuevas que puedan surgir a tu alrededor. No te preocupes por esto, porque reinando mi voluntad en ti, servirán como materia y alimento. ¿Por qué mi hijo atraviesa su comité? Mira, bastarían estas palabras para invernar toda la guarigia, para revisar toda nuestra vida. O sea, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Siento individual y colectivamente que todo lo que está sucediendo, Dios lo usará como materia y alimento para que el Fiat tenga su cumplimiento. ¿Han entendido lo que está diciendo? Entonces, ¿se reconocen en estas cosas? ¿Las reexaminan en cada evento de su vida y de la humanidad? Y concluimos. ¿Y entonces quién es la serpiente hoy? ¿Hoy quién es esta serpiente? ¿Alguna vez han visto alguna serpiente? Entonces, ¿quién es este serpiente? Es toda voz que dice, haz lo que te parezca. No es grave. Dios entiende. Sé tú mismo sin Dios. Suena como la misma voz. Parece la voz que no quiere ver la verdad hasta el final. Haz lo que quieras, no es gran cosa, Dios te entiende. Sé tú mismo sin Dios. Pero Jesús todavía responde hoy. Está escrito. Es escrito, no puedes tocar lo escrito por nadie. Porque el dedo de Dios lo escribió, escrito está. La palabra es la espada, como la define la red judía, 4.12. La palabra es la espada, la voluntad del Padre es la victoria. Entonces, queridos, ¿qué es Parisima este momento tan especial? ¿Qué es? Es el regreso al reino escapológico. Esto fue muy curativo. No es solo penitencia, es una conversión de la voluntad. No solo dejar de pecar, cuando menos, ¿verdad? Dijimos, no solo eso, sino decirlo otra vez, Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Lucas 22:42. Este es el verdadero ayuno. Ayuno por voluntad propia. Esta es la verdadera obediencia. Vive como Jesús. Yo no hago nada por mí mismo.
Mismo, Juan 5, sino lo que veo hacer a mi Padre, no hago nada por mí mismo. Entonces el mundo en cambio trata de ser Dios. ¿Y qué hace Dios? Pero Dios prepara a los hijos del nuevo Adán, aquellos que vivirán no para sí mismos, sino para el reino de la voluntad divina, como se vivía en el origen. Y ya veis, dice el Apocalipsis, un cielo nuevo y una tierra nueva, no una tercera fecha, en el sentido de una tierra nueva, misma tierra, nueva, una tierra nueva. Apocalipsis 21.1. El tabernáculo de Dios está con los hombres, Él morará con ellos, dice el Apocalipsis. 21.3. La batalla que estamos viviendo no es política, no es económica, es espiritual, entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. ¿Ven esto que está sucediendo? Que está testimoniando que hemos llegado al punto máximo del alejamiento de la voluntad divina. Si quisiera ver la Biblia, este libro para mí, este don infinito que Dios ha dado a la humanidad, todo lo que para mí no tiene base en esto no cuenta para nada. Este libro maravilloso, esta obra maestra, si quisieras ver, verías que a medida que el hombre se ha alejado de la voluntad divina, han sucedido las cosas más terribles. Al principio, incluso cuando Adán había pecado, no había leyes, porque el hombre todavía tenía los reflejos de aquel poder, de aquella voluntad que le hablaba claramente. A medida que se fue alejando, las cosas se volvieron más duras, hermanos que mataron a hermanos. Y ahora, si no duermen o no tienen televisión porque ven las cosas, si no duermen, han escuchado lo que está sucediendo. Si no duermen, han escuchado lo que está sucediendo, lo que están haciendo salir a la luz. Y para mí es el 0,001%, porque estamos en la cima, en el punto máximo del alejamiento de la voluntad divina. Concluimos entonces lo espiritual, la lucha entre el hombre y la voluntad de Dios. Concluyo con esto. 8 de septiembre de 1927. Yo, dice Jesús, fui al desierto para llamar de nuevo a esa misma voluntad divina. Escuchen bien, luego estudien un poco estas palabras. Me gustaría que me ayudaran, que durante 40 siglos, es decir, 4.000 años, durante 40 siglos, las criaturas habían abandonado la mitad del oro, es decir, lo habían costado en el desierto. Y yo, durante 40 días me haces sentir mal estando sola, para reparar los 40 siglos de voluntad humana en los que la mía no había poseído su reino entre la familia humana. Así que estos 40 años, casi 40.000 años, estos 40 siglos, desde que lo hice, desde que ya no existía más esta voluntad, desde que Jesús y la mamá se fueron, ¿no? Si no, con ellos estaba la voluntad de Dios, ¿no? Y con mi misma voluntad divina quiero llamarlos de nuevo entre ellos para que reinen. Al regresar del desierto, la depositaria está en mi mamá, con todos esos actos de voluntad divina que las criaturas habían rechazado y mantenido como en el desierto, para que ella fuera la fiel depositaria, la reparadora y la emperatriz del reino de mi voluntad. Solo la Señora podía poseer este depósito tan grande porque poseía en sí misma la voluntad divina en la que podía contener la misma voluntad, abandonada por la criatura. He terminado, estoy concluyendo. ¿Cómo podíamos ocuparnos de nuestro dolor, de separarnos durante 40 días cuando se trataba de reintegrar, de llamar de nuevo a nuestra divina voluntad? ¿Reinar en medio de las criaturas? En nuestro dolor éramos más que felices porque queríamos poner a salvo el reino del Fiat Supremo. Y la Reina Celestial esperaba con ansias mi regreso para recibir el depósito del nuevo sol y así corresponder con su amor a todos los demás, que la ingratitud humana había rechazado. Ella actuó como verdadera madre para mi divina voluntad y al mismo tiempo como verdadera madre para las criaturas, otorgando a todos la vida, la felicidad y la alegría de poseer el reino del Fiat eterno. Yo he dejado el golpe final. Hija mía, el número de 40 días en mi vida aquí abajo es simbólico y significativo. 40 días en el nacimiento. Quiero permanecer en la gruta de Belén, símbolo de mi voluntad divina que, aunque estaba entre las criaturas, permanecía como oculta y fuera de las ciudades de sus almas. Y yo, para reparar los 40 siglos de voluntad humana, quiero permanecer 40 días fuera de la ciudad, en una humilde cabaña, llorando, gimiendo y rezando,
Pero ¿quién puede explicar la Biblia de una manera más hermosa que Jesús? Escucha qué maravilla para volver a llamar el camino de la vida divina de las ciudades de las almas y devolverle su dominio. Después de 40 días salí para presentarme en el templo y revelarme al santo anciano. Simeón fue la primera ciudad que llamaba al conocimiento de mi reino. Y fue tanta la alegría de Simeón que cerró los ojos a la tierra para abrirlos a la eternidad. Ahora deja, Señor, que tu siervo se vaya en paz. Finalmente lo he visto todo, 40 días encerrado en el desierto y luego enseguida salí a mi vida pública para dar a las criaturas los remedios y los medios para llegar al reino de mi voluntad. 40 días quiero estar en la tierra después de mi resurrección para confirmar el reino de los fiat de Dios. Miren que dentro está profundizado todo esto. Y sus 40 siglos que debería haber poseído. ¿Pero qué dice aquí? ¿No han entendido lo que dice aquí? Pues bien, profundiza lo que dice aquí. Esta es una profecía que está haciendo Jesús. Es decir, ha dicho, escuchen, quiere estar 40 días en la tierra, 40 días entre la ascensión, entre la resurrección y la ascensión, para entender cómo se vivirá en el reino. Deberían ver cómo vivía Jesús esos 40 días, cómo era el cuerpo de Jesús, cómo se movía, qué hacía. Quiere estar 40 días en la tierra después de la resurrección, en la tierra. Está escrito en la tierra, en la tierra. Quiere estar 40 días para confirmar el reino del fiat divino y sus 40 siglos de reino que debería haber poseído. Entonces, ¿qué está diciendo? Que este reino debería haber poseído 40 siglos. No los ha poseído. Así que si no sale derrotado allí, deberá poseer esos 40 siglos. Entonces, ese número de 1000 años, ¿qué podría significar esa simbología juánica? Clara, el reino de los 1000 años. Profundicen, aprovechemos todas las posibilidades para hacerlo. Entonces, son sus 40 siglos del reino que debería haber poseído. Así que todo lo que ofreces aquí abajo, dice Jesús, el primer acto era el revestimiento del reino. De él, todas las demás cosas entran en un orden secundario. Hijos de la dignidad, desde que leen estos escritos, esto también les sucede a ustedes. Esto, que es todo secundario, matarlo sigue estando siempre allí, en este reino, oh corazón. Sigue estando siempre allí, los pies están siempre allí, las manos están siempre allí, la mente está siempre allí. Todas las cosas secundarias. Pero el primer eslabón de confusión entre yo y la criatura era el reino de mi voluntad. Por eso, cuando se trata de ello, no escatimo nada, ni luz, ni sacrificios, ni manifestaciones, ni felicidad. Son manos que extiendo para darla a conocer y hacerla reinar con manos. Queridísimos, esta noche Jesús nos ha tomado de la mano. Los quiero, tienen una salud maravillosa. Nos ha tomado de la mano y nos lleva al desierto. Qué hermoso es estar en este desierto. Pero qué maravilla, nos lleva al desierto no para hacernos morir, sino para hacernos renacer. Del jardín perdido al reino reencontrado, este es el paso, del jardín perdido al reino reencontrado. Esto es lo que se necesita del desierto, la cuaresma, la cruz, del jardín perdido al reino reencontrado. No hay otro camino, no sigan haciéndolos ingenuos, se pasa a través del desierto y la cruz ya es otro camino, del jardín perdido al reino reencontrado. Con él podemos decir, no solo de pan viviré, sino de la voluntad del Padre. Con María, nuestra Madre, Reina del Fiat, aprendamos a construir cada acto de voluntad divina en esta cuaresma, para hacer reinar el Fiat supremo en nosotros y en toda la creación, que nos espera a nosotros, espera a los hijos. De la cuaresma nacerá el reino del nuevo Adán, de la nueva creación en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Sean alabados Jesús y María. Sacerdote fiel, Fray Pío María, alza tu voz para que todos conozcan las verdades
del fiat supremo, fiat supremo.